todos, queridos amigos y hermanos. Me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Seguimos considerando Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Hemos estado considerando en programas anteriores. Si usted no los ha visto, por favor, véalos para que pueda tener mejor entendimiento del programa de hoy. Hemos estado considerando las razones de por qué Cristo es llamado el primogénito de toda la creación. Hemos dado respuesta a Carlos Luis Reyes con relación a una serie de preguntas que él ha realizado en Colosenses 1.15. Hemos visto por qué no se utilizó prototiptos en Colosenses 1.15. Hemos visto por qué no se utilizó la preposición ek de una manera muy clara. Y la refutación en este punto fue formidable. Y Carlos Luis Reyes nunca más ha vuelto a tocar el tema, interesantemente. Y eso es algo que en él no es común. Yo he visto sus debates y Carlos Luis Reyes es alguien que cuando él cree que tiene la razón o tiene los argumentos para poder contestar, se mantiene contestando, como en el caso de Winston Medina. Pero cuando llegan a un punto en que ya no tienen mucho más de dónde sacar, simplemente desvían la atención hacia cualquier otro tema, con tal de que las personas no puedan ver claramente que han llegado a un punto en el que no tienen argumentación. En este caso, hoy vamos a estar considerando... Vamos a seguir considerando el aspecto contextual. Lo empezamos en el programa anterior, vimos lo que la conjunción subordinante joti significa. Estuvimos considerando también el hecho de que esta conjunción, la argumentación que Pablo da para explicar por qué a Cristo en Colosenses 1.15 se le llama la imagen del Dios invisible, así como también el primogénito de toda la creación, no termina en el versículo 16. Sino que se extiende hasta el versículo 18. Vimos que al utilizar protótocos pasesqueticios, es decir, el primogénito de toda la creación, Pablo está dando énfasis a dos elementos esenciales. El primero de ellos, la preeminencia, el hecho de que Cristo es superior al resto de la creación, tal como lo era el primogénito de los hijos de un padre. ¿Por qué? Porque era el heredero de la casa paterna. Pero al mismo tiempo, tal como el hijo es temporalmente anterior a sus hermanos, así Cristo, según el versículo número 17, es antes de todas estas demás cosas que han sido creadas a través de él. Ahora, hay un elemento en el versículo 16 que es utilizado por Carlos Luis Reyes y por muchísimos trinitarios como una prueba clara de que el Señor Jesucristo no puede ser parte de la creación. Por tanto, el protótocos de toda la creación puede serlo únicamente en el sentido de que es superior a ella, pero no en el sentido de que sea parte de él, lo cual abre la pregunta que he estado haciendo yo a los trinitarios por mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no utilizó simplemente otros términos como seos, curios, basileos, muchos otros términos que pueden ser utilizados para que entonces Cristo no sea parte de la creación, no haya un genitivo partitivo, sino más bien una estructura sintáctica que de subordinación, que eso no existe ahí, es simple. Ahora, según ellos, el hecho de que ahí se describa a Cristo como aquel en el cual todas las cosas han sido creadas en auto, es decir, en él, han sido creadas todas las cosas, es una evidencia lingüística clara de que Cristo es el creador, y si es el creador no puede ser parte de la creación. ¿Será eso cierto? ¿Será que Pablo utilizó la estructura lingüística necesaria para demostrar que Cristo realmente es el creador? Ahí en Colosenses 1.16. O más bien la estructura que Pablo utiliza es precisamente una indicación de lo contrario. Es decir, de que Cristo no es el creador de todas las cosas. Eso lo vamos a estar considerando en detalle. Les sugiero, a fin de que ustedes puedan llevar bien la disertación, ¿no? Entenderla bien, que se preparen con una libretica, un lápiz, un bolígrafo, lo que ustedes tengan a mano. Porque hay conceptos gramaticales que necesariamente tengo que explicarles. Yo conversaba hace poco con una persona y decía, mira, tener que explicar conceptos gramaticales a personas que no tienen un dominio de los mismos requiere, primero, pensar, abstraerse uno y pensar, ok, ¿cómo le explico esto a la audiencia? ¿Cómo le explico esto a las personas que van a estar viendo esta información? De una manera que sea entendible, de una manera que puedan visualizar el concepto, que por lo general los conceptos gramaticales son bastante abstractos, y requieren de un background de conocimiento que la mayor parte de la gente no tiene porque no se dedica al estudio lingüístico. Y esto al mismo tiempo requiere que haya que utilizar suficiente tiempo para explicar estos conceptos. Yo le sugeriría eso porque si usted va anotando estos conceptos, cuando más tarde yo los vuelva a mencionar en el video, usted va a tener a la mano, no tiene que volver el video atrás para verlo. Oye, ¿qué era lo que
el hermano Renan quería decir con este concepto? ¿Qué cosa es un verbo con voz pasiva? ¿Qué es un verbo con voz activa? ¿Qué es un agente final? ¿Qué cosa es un agente intermedio? ¿Qué cosa es un medio? Todas estas cosas que vamos a estar considerando y que están implícitas dentro de la gramática de Colosenses 1.16, su primera cláusula. Sería bueno que lo tuvieran ahí a la mano, les va a ayudar muchísimo. Recuérdense, estos videos no son para entretener, estos no son videos de análisis rápido, estos videos tienen como propósito analizar de manera escalonada, edificar de una manera progresiva sobre la argumentación, de manera que cuando llegamos al final se ha establecido sin duda un argumento que no se puede rebatir porque hay pruebas tangibles de que lo que se ha presentado es la verdad. Ese es el propósito nuestro al hacer estos videos. Vamos a pasar ahora a considerar con ustedes la diapositiva que hemos preparado para que ustedes puedan visualizar los elementos que vamos a estar considerando. Por favor, quédense hasta el final. Al final vamos a poder comprobar la deshonestidad de algunos académicos trinitarios que intentan forzar la gramática de Colosenses 1.16 para decir que Cristo es el creador de todas las cosas. Bueno, nuestra presentación de PowerPoint lleva como título Colosenses 1.16. ¿Creó Jesús todas las cosas? ¿Por qué razón esta presentación tiene ese título? ¿Por qué pensar en Colosenses 1.16 como un texto que abriría la pregunta ¿creó Jesús todas las cosas? La razón es simplemente que muchas traducciones trinitarias vierten Colosenses capítulo 1 versículo 16, la primera parte del verso, como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, la Nueva Biblia Viva dice Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra. Pensemos en esto, si Cristo mismo es el creador de cuanto existe, entonces Él no puede ser el primogénito en el sentido de ser parte de la creación, simple. Otra traducción, como la palabra de Dios para todos, vierte con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. La Biblia del Jubileo dice acá, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y la Reina Valera del 77 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Esta afirmación, por Él fueron creadas todas las cosas, con su poder creó todo lo que existe, etc., muestra a Cristo activo, siendo el agente activo de la creación, es decir, siendo la fuente de la creación, y esto es algo común. Y el argumento que aquí se expresa, podemos verlo justamente, recordemos este artículo de Carlos Luis Reyes sobre Colosenses 1, del 15 al 20, la estructura y la retórica de Colosenses. Y acá yo les hice esta imagen acá. Esta es el final de una página y este es el principio del otro. Yo se los puse todos juntos para leerlo de una manera consecutiva. Él dice, el énfasis del autor es que todas las cosas que existen, incluso las de jerarquía angelical o las jerarquías angelicales, existen porque Cristo es su creador. También él dice acá, por ejemplo, en los elementos 8 al 11 o elementos 8 al 11, dice, esto es una cualificación del Hijo como creador más allá de todas las cosas. La creación en total es atribuida al Hijo. Sigue diciendo, el autor o el propósito fundamental, principal del autor aquí es exaltar la persona del Hijo sobre toda la creación y afirmarlo a Él como el creador de todas las cosas que existen. Entonces pasa a decir, en el caso de la cláusula C, es el centro de la pieza de atención, la cual se enfoca en enfatizar que Cristo es incluso el creador de todas las cosas en el cosmos, de toda jerarquía de gobierno angelical, de cualquier cosa creada, y que toda cosa creada ha sido a través del Hijo. Así él continúa diciendo, así vemos que el propósito de este quiasmo es que muchos y de muchos otros dispositivos retóricos en los elementos 5 al 12 es de una manera precisa asignar a Cristo sobre toda la creación. Claro, si Cristo es el creador, como vez tras vez aquí Carlos Luis Reyes nos dice y como hemos visto en estas traducciones de la Biblia, obviamente no puede ser parte de la creación, es el creador. Él es la fuente de todo cuanto existe. Y esto es básicamente lo que nos está diciendo Luis Carlos Reyes en su artículo. Esa es la conclusión a la que él arriba después de hacer todo este examen de la estructura y retórica de Colosenses capítulo 1, 15 al 20. Como mencioné anteriormente, fantástico el artículo, solo que a la conclusión que él llega vamos a ver que no es una conclusión precisa
Y como de pasada, Carlos Luis Reyes se le olvida explicarnos algunos detallitos sobre la expresión de Colosenses 1:16 al principio, que son pero muy precisas y muy necesarias para entender bien lo que Pablo quiso decir realmente cuando usó la expresión que usó en Colosenses 1:16. Ahora, lo interesante de esto, queridos amigos, es que es cierto que muchos traductores y muchos académicos trinitarios afirman esto. Esta cláusula de Colosenses 1:16 al principio es una cláusula que indica que Cristo es el creador. Sin embargo, noten ustedes que otras traducciones de la Biblia vierten de manera diferente lo que dice Colosenses 1:16. Porque por medio de él, dice la traducción del Nuevo Mundo del 2019, todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Bueno, ahora no nos vamos a enfocar en todo lo demás. Ya esto lo vimos anteriormente. Vimos que desde el punto de vista del griego, un modismo normal en el griego es que alos esté elíptico. Ya vimos ya que si Cristo es el primogénito de toda la creación, es parte de la creación porque es un genitivo partitivo, como hemos probado hasta la saciedad. Por tanto, cuando se habla de lo creado o de todo lo creado, tiene que referirse a todo lo creado posteriormente a él y mediante él. Pero el punto central aquí es que dice, por medio de él, y vamos a omitir ahora lo demás, por medio de él todo fue creado en los cielos y en la tierra. Obviamente, si él es el primogénito de la creación, es el primero en ser creado, antecede a todo lo demás en la creación, se está refiriendo a todo lo demás. Veamos aquí Colosenses 1:16, la nueva versión internacional, dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Aquí la nueva traducción viviente dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe. Y la traducción en lenguaje actual dice, por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Esto y lo que habíamos visto anteriormente tiene una diferencia abismal. Mientras que aquí se afirma que Cristo es el creador, es la fuente de la creación, es aquel que por medio de su propio poder ha creado todo, según la palabra de Dios para todos. Lo cierto es que estas traducciones vierten, y noten ustedes que aquí tenemos tres traducciones que no es la traducción de los mundos, son traducciones trinitarias, en donde se está hablando de Cristo ya no como el creador, ya no como la fuente de la creación, sino el medio que Dios utiliza para crear todas las cosas, un instrumento creativo. Y aquí obviamente tenemos una diferencia enorme. ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué esta contradicción entre distintas traducciones, que no solamente, como vimos ya, es la traducción del Nuevo Mundo, sino traducciones trinitarias y las traducciones que anteriormente vimos y que Carlos Reyes nos está diciendo que son las correctas, porque se está hablando del Hijo como el creador? Este es un punto que tenemos que dilucidar, este es un punto que tenemos que examinar cuidadosamente y para entender cuál es la traducción correcta, es decir, porque por él, es decir, él como creador, fueron creadas todas, o porque mediante él fueron creadas todas, tenemos que entender la gramática que hay detrás de esa expresión, es decir, hoti en auto, ektise ta panta. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué elementos constituyen esta expresión griega? ¿Por qué es importante la constitución de estos elementos? Y aquí tenemos el análisis gramatical. Primero tenemos en esa expresión la conjunción subordinante hoti, es decir, es una conjunción que simplemente nos está dando una referencia de cuál es la razón por la cual se ha hecho una declaración anterior. Es subordinante porque en este caso, dado que es una explicación que es precedida por una afirmación, obviamente entonces se subordina a esa afirmación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque, y entonces pasa a subordinar toda esa expresión. Pero inmediatamente después de hoti viene una frase preposicional compuesta por la preposición en y el pronombre auto. Todo esto en dativo, en auto, en él, literalmente, si vamos a traducirlo literalmente, en él. Ahora, recordemos que la traducción literal, palabra por palabra, no siempre es el mejor vehículo para expresar en un idioma con estructura sintáctica diferente y con un cuadro semántico diferente lo que el original nos quiere decir. Así que en él ektise, es decir, fueron creadas. Ahora bien, noten ustedes que el verbo se encuentra en voz pasiva y vamos a estar hablando un poquito extensamente de lo que es la voz activa y de lo que es la voz pasiva de un verbo, porque aquí este elemento de una voz pasiva en el verbo junto a una frase preposicional
en dativo nos da la clave de interpretación de lo que Pablo quiere decir y el por qué tantas traducciones vierten porque mediante él fueron creadas todas, indicando que Cristo es no el agente activo, no el agente causal, sino el agente instrumental de la creación. Y por último, tapantas, recordemos que es traducida normalmente todas las cosas, aunque la palabra cosas, como hemos dicho, no se encuentra literalmente ahí, pero obviamente está elíptica. Y aquí tapantas sería una frase en nominativo e indica todas las cosas que han sido creadas. Y viene a ser el sujeto de esta expresión. Vamos a estar considerando, como dijimos, qué cosa es un verbo en voz pasiva, qué cosa es un verbo en voz activa. Vamos a ver cómo los diferentes agentes que intervienen en una oración pasiva o activa, cómo son, cómo se clasifican, porque todo ello nos va a ayudar a nosotros a entender esta frase, hotin autot ectise tapanta. Y nos va a ayudar a entender si Cristo es el creador de todas las cosas, como dicen los trinitarios, o es el instrumento creativo que Dios ha utilizado, e incluso qué clase de instrumento creativo, porque puede ser personal o no. Y vamos a estar viendo algo interesante que Wallace nos dice en su gramática al respecto cuando encontramos una frase preposicional en dativo que nos va a estar indicando el instrumento utilizado para algo. Bueno, vamos a entrar analizando los tipos de agentes que existen en el griego koinés según Wallace. Y Wallace está discutiendo aquí en esta primera diapositiva en la página 431 justamente los verbos pasivos con voz pasiva. Y él nos va a ayudar a nosotros a entender cuando el agente está expresado en un verbo pasivo. Él nos habla de que pueden haber diferentes agentes que son expresados dentro de esa clase de construcción. ¿Cuáles son los tres tipos de agencia que pueden ser expresadas en griego? Él dice, bueno, mira, la primera agencia es el agente final. ¿Qué cosa es el agente final? Eso lo vamos a estar viendo. Él habla del agente final, del agente intermediario y del agente impersonal de medios. Él dice, el agente final indica a la persona que últimamente es responsable por la acción. Wallace pone algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, él dice, cuando el manager le dice al pelotero, debes batear, por ejemplo, poner un ejemplo, una bola, es decir, una pelota un toque de bola, es una pelota que el bate se pone en posición para tocar la bola y poder correr directamente hacia la base, en tanto que el pelotero, el pitcher, el que esté en primera fila ahí, trata de alcanzar la bola porque va lenta. Dice, bueno, si se da una instrucción por parte del manager al bateador, aquí el agente último, es decir, el agente final, el agente causal va a ser el manager, que es quien está dando la instrucción de cómo hacerlo. Mientras que el agente intermedio va a ser aquel pelotero que va a tocar la pelota. Y en este caso, también el bate va a ser el medio que utiliza el pelotero para tocar la pelota. Vamos a estar viendo esto un poquito más en detalle para que ustedes puedan entenderlo bien. Él dice, algunas veces el agente final usa un agente intermediario, es quien efectúa el acto para el agente final. O sea, el agente final da la instrucción, vamos a hacer esto de esta manera, y entonces el agente intermedio ejecuta la acción. Es simplemente un intermediario. Esta es una figura muy conocida dentro de lo que es la cultura semítica. Voy a explicarles esto. Ahí yo escribí hace algún tiempo ya una monografía sobre el ángel de Jehová, donde yo hago un análisis académico con relación a lo que es la agencia en la cultura hebrea y el malaj, el mensajero. Y es interesante que en las escrituras vez tras vez se puede ver que alguien efectúa una acción por medio de un agente. Digamos, por ejemplo, cuando Pablo dice Dios ha hablado en tiempos antiguos por medio, fíjense, por medio de los profetas, aquí por medio de está siendo precisamente el agente intermedio. Es decir, ellos fueron los que hablaron, pero lo hicieron dirigidos por Dios. Lo que hicieron fue hablar la palabra de Dios y por tanto es que Pablo dice Dios ha hablado. La acción finalmente de hablar, y eso lo vamos a estar viendo mucho más detalladamente, proviene de Dios, solamente que él utiliza un
instrumento, un agente intermedio. Es lo que Wallace nos está diciendo. De hecho, él utiliza precisamente este ejemplo para ayudarnos a entender qué cosa es el agente intermedio. Es el agente que efectúa la acción en nombre de otro. Pero la acción finalmente no se le atribuye a este agente, se le atribuye a aquel que es la fuente de la acción. Y está el medio impersonal, que es cuando un agente, o es aquello que un agente usa para ejecutar la acción. Dice, técnicamente, bueno, medios no es un indicativo de agente, excepto en un sentido más amplio, pero bueno, de todas formas, él por tecnicismo le llama a esto un medio impersonal. No es un agente propiamente, es un medio que utiliza el agente. Y vamos a estar explicando a ustedes cada uno de estos tipos de agentes por medio de considerar con ustedes la voz activa de un verbo y la voz pasiva. En el griego existen muchísimas características para un verbo y una de ellas es la voz. ¿Qué es la voz? La voz simplemente indica quién efectúa la acción o quién recibe la acción en el caso del verbo pasivo. Ahora, vamos a poner como ejemplo para ayudarles a ustedes a comprender esto. Y es un poquitico técnico, como siempre les digo, vuelvan hacia atrás y vuelvan a repasar los conceptos. Los que no logren entender en un momento determinado un concepto, por favor, déjenme comentarios ahí. Hermano, ¿qué significa tal término? Con muchísimo gusto yo les puedo explicar. Pero es importante entender esto porque la clave en comprender lo que Pablo quiso decir realmente es entender estos elementos gramaticales del griego koiné. Aquí tenemos una oración. El pelotero golpeó la pelota con el bate. Bien, dado que aquí no sabemos si fue un manager quien le dijo que debería golpear la pelota de cierto modo, yo eso lo dejé a un lado, el pelotero sería el agente final. ¿Por qué? Porque es quien efectúa la acción. El verbo es golpeó, es un verbo activo, indica que el pelotero ejecutó la acción, eso es lo que significa el verbo activo. El verbo activo simplemente enfoca al sujeto gramatical como aquel que efectúa la acción. La pelota es el complemento directo, es decir, es aquello que recibe la acción del verbo. ¿Qué fue golpeado? La pelota. ¿Ve? Y con el bate sería en este caso un complemento que nos ayuda a entender con qué el pelotero golpeó. Y aquí es en el caso del bate va a ser el medio o instrumento que se usa para efectuar la acción. Básicamente es lo que dice, nos está diciendo Wallace en su gramática. Entonces, el pelotero golpeó la pelota con el bate, pues es una expresión que indica aquí en primer lugar en rojo tenemos, volvemos a repetir para énfasis, el agente final, el agente causal, aquel que lleva a cabo la acción, golpeó la pelota, bueno, está en activo porque es el pelotero quien efectúa, o sea, se está enfatizando quién ejecutó la acción del verbo, por eso está en voz activa en griego. La pelota, volvemos a decir, es el complemento directo, es aquella que recibe el golpe que el pelotero ha dado con el bate y el bate simplemente es lo que aquí nos dice Wallace, es decir, el medio impersonal, es aquello que el agente utiliza para efectuar una acción. Lo podemos ver aquí de una manera ilustrativa para ayudarle. Fíjense que el pelotero es el agente definitivo, o el agente final, el agente causal, como usted lo quiera llamar. El complemento directo es simplemente la pelota. ¿Por qué? Porque recibe el golpe, recibe la acción del verbo, que es el golpe a la pelota. Y el medio que utiliza el bateador es el agente intermedio, que en este caso es el bate. Ahí pueden ver ustedes definido estos elementos. Yo he hecho esta diapositiva para ayudarles a ustedes a visualizar mejor en la voz activa del verbo, es decir, en aquella voz del verbo griego donde el énfasis recae en el sujeto gramatical como efectuando la acción, como llevando a cabo la acción, en este caso el pelotero, y por tanto este tipo de construcción nos ayuda a nosotros a tener todos estos elementos por lo general. Ahora bien, un momentico, quiero decirles algo. Recordemos que el tipo de construcción que tenemos en Colosenses 1.16, su primera cláusula, no es activo. Solo les quiero mostrar la diferencia entre la voz activa del verbo griego y la voz pasiva. Veamos ahora esto que hemos visto con el pelotero, trasladándolo a esta traducción que efectuó una de las traducciones trinitarias. Jesús creó todas las cosas con su poder, ¿no? O con su poder creó todas las cosas. Jesús estaba sobreentendido porque se viene hablando de él en los versículos anteriores. Pero yo lo pongo aquí para ser más explícito quién es el sujeto. Así que, ¿quién es él, en este caso,
el agente final, el agente causal, Jesús. Es una acción o es un verbo con voz activa, creó todas las cosas, sería el complemento directo, es decir, aquello que él creó, aquello que recibió la acción, y con su poder sería el medio que él utilizó para poder efectuar la acción. Esto es con una voz activa del verbo. Un ejemplo, aquí podemos ver ahora, en este caso, enfatizado nuevamente, ilustrado nuevamente, esa misma declaración. Jesús creó todas las cosas con su poder. Noten que Jesús es el agente final, es decir, en este caso, el que efectúa la acción activamente. Aquí vemos el verbo que va a estar en activo. Está haciendo ese verbo, creó, está dando énfasis al individuo que efectuó la acción de manera activa. Todas las cosas, en este caso, sería el complemento directo. Y el medio que utiliza Jesús es su poder, que está representado aquí por el bate. Creo que eso puede ayudarles a ustedes a entender esto. Les sugeriría que tomaran una libreta y un lapicero o un lápiz y vayan tomando nota de qué cosa es el agente definitivo, final o causal, qué cosa es el agente intermedio y qué cosa es el sujeto pasivo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en Revelación o Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 con el texto de la quinta edición del texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas, y ustedes pueden ver acá el texto de Apocalipsis 4:11. Axios ei, o sea, digno eres, o digno tú, porque aquí no aparece el verbo eimi, pero está sobreentendido. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo el griego koiné en un momento determinado puede tener palabras que están elididas, es decir, elípticas, esa palabra, y sin embargo se sobreentiende por el contexto. Santo tú, es decir, santo eres tú. O digno, perdón, no santo, no es agio, es axios. Digno tú, ho curios, el Señor, kai joseos y Dios nuestro. ¿Por qué es él digno, o de qué es él es digno? Dice, de recibir la vein ten dotsan, es decir, de recibir la gloria, kai ten timen, y el honor, kai ten dinamin, y el poder, hoti. Y aquí, fíjense, estamos entrando en una cláusula que es idéntica a la que tenemos en Colosenses 1:16. ¿Cuál es la diferencia? Que esta cláusula hoti va a estar hablando exactamente de la misma acción allá en Colosenses 1:16, pero el verbo no está en pasivo, está en activo. Hoti su ectisas tapantas, porque tú creaste todas las cosas. Caidiato selema, y a través de tu voluntad o por tu voluntad, porque aquí este tipo de construcción, lo vamos a estudiar ahora, enfatiza el uso de dia junto con el acusativo, enfatiza la causalidad de algo, es decir, quién es quien causa algo, y por causa de tu voluntad son san kai ectisesan, y fueron creadas. Pero la parte que nos interesa es hasta aquí. Jotisu ectisas tapantas, porque tú creaste. Aquí esto no se encuentra en voz pasiva como en Colosenses 1:16. Aquí se está diciendo que fue Dios, es decir, Hokurios Kaiseos Gemón, el Señor y el Dios nuestro, y que está sentado en el trono, que es el Padre, pues aquí simplemente recibe o debe recibir esa gloria, ese honor, ese poder, porque Él ha creado todas las cosas. Pero para decir que Él ha creado todas las cosas, aquí no se utiliza un verbo en pasivo. Se utiliza un verbo en activo, porque se está diciendo que el sujeto, es decir, tú, que es un pronombre y que hace referencia directa a la frase Hokurios Kaiseos Gemón, es decir, Dios, el Señor y Dios nuestro. Aquí este pronombre está haciendo referencia acá y nos está diciendo porque tú creaste, activo, creaste todas las cosas. Hay una enorme diferencia entre esta frase y la frase que nosotros encontramos aquí. Hoti en auto ectise tapanta, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esto es pasivo, el verbo que se utiliza para el Padre aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 es activo, indicando, como ya hemos expresado, que Dios es la fuente de la creación, es el agente final de la creación, es aquel que activamente ha creado todas las cosas y es causa de la misma, y por causa de su voluntad todas ellas existen y fueron creadas.
Hay una enorme diferencia, como vamos a estar viendo ahora cuando consideremos lo que implica la voz pasiva de un verbo y lo que aquí en Revelación 4:11 se está diciendo acerca del Padre de Cristo. Aquí se está diciendo que el Padre de Cristo es la fuente final, es la causa fundamental de la creación. Y entonces eso tendría que hacernos pensar, ¿no? Bueno, entonces Cristo también es la causa final de la creación. O, como hemos visto en las traducciones que vimos después, posteriormente a las trinitarias, que afirmaban que Cristo era el creador, simplemente es el instrumento o medio que Dios utiliza en la creación. Eso es lo que vamos a estar considerando. Préstele cuidadosa atención a todo esto. Ahora examinemos el mismo diagrama, pero ahora con Apocalipsis 4:11. Tú, ¿quién? Dios, en este caso representado por el pelotero. Ectizas, es decir, un verbo en voz activa. Tú creaste todas las cosas. Tapanta es aquí el complemento directo, sería la pelota. El verbo está en voz activa e indica que el agente final, como lo pueden ver, el agente definitivo, la causa de la acción que el verbo activo efectúa sobre el complemento directo, que es tapanta, es decir, todas las cosas, es Dios. Si Pablo hubiera querido decir en Colosenses 1:16, Él creó todas las cosas, entonces tiene que haber utilizado la segunda persona, la tercera persona del singular, pronombre de la tercera persona del singular, para indicar Él creó todas las cosas y el verbo hubiera estado en activo, como vemos aquí en Apocalipsis 4:11, pero eso no es lo que tenemos en Colosenses 1:16. Bueno, aquí tenemos New Testament Greek Sentence Diagramming por Randy Lee. Observen ustedes que aquí en el libro de Apocalipsis 4:11, Randy Lee está haciendo la diagramación. Después de decir tú eres digno de recibir el poder y el honor y la gloria, porque Joti, fíjense que hace lo mismo que en Colosenses 1:16 según vimos en el video anterior. Porque tú, este es el sujeto. Noten ustedes la línea base. Esto indica, esta línea que atraviesa la línea base en donde se pone toda la oración, indica, ok, el sujeto está a la izquierda, el verbo a la derecha. Tú ectizas, es decir, tú creaste, es un verbo activo, el agente definitivo es tú, es su, es decir, en este caso tú, y el complemento directo, que noten ustedes, está representado aquí por esta línea, que no pasa la línea base, tapanta. Tú has creado todas las cosas. Tú creaste todas las cosas. Entonces, aquí esto indica una expresión clara de que el agente final es Dios. Es el Padre. Es aquel que está sentado en el trono según Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Se le representa como el agente definitivo, que recordemos que Wallace dijo que es el agente, que es el responsable último de la acción, es aquel que es la fuente de la acción. Y vamos a estar viendo hacia el final del video que Pablo en 1 Corintios 8, 5 y 6 hace una diferenciación entre Cristo y su Padre como Dios y Señor, el último, precisamente en base de su papel en la creación. Bueno, continuemos entonces ahora. Noten ustedes aquí Colosenses 1:16. Hoti en auto ectitse tapanta en tois uranois kai epi tes ges. O sea, porque en él, si vamos a traducirlo literalmente, en él es dativo, indica la ocasión, es decir, el lugar, la esfera, en él. Ectitse todas, fueron creadas, tapanta, y aquí, bueno, decimos fueron creadas porque nuestro idioma no tiene, la voz pasiva casi siempre se forma utilizando el verbo fue en pasado y, bueno, un participio. Fue creado, fue comido, para indicar la voz pasiva, para indicar que en este caso el sujeto es aquel que ha recibido la acción del verbo, porque es un verbo pasivo. Así que Jotí en auto etices tapanta, es decir, en él creadas o fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Ta jorata, es decir, las invisibles, kai ta aorata, es decir, las visibles, kai ta aorata, es decir, las invisibles. Eite trono, o sea, sense tronos. Eite curiotetes, es decir, señoríos. Eite sean
arhai, es decir, gobiernos, eite exousia, es decir, seanse autoridades. La parte que estamos examinando, la parte que nos interesa ahora, la parte que tiene que ver con la declaración de Carlos Luis Reyes de que Cristo es el creador y que estas traducciones traducen como que Cristo es el creador, es en auto etices tapanta, o sea, en él creadas todas, o fueron creadas todas. Bueno, recordemos que el verbo aquí, a diferencia de la cláusula que vimos en Apocalipsis 4:11, no está en activo, no está en voz activa, sino en voz pasiva, y este es un elemento esencial, porque este elemento, nosotros tenemos que ver, cuando tenemos una frase preposicional dativa con el verbo, en este caso, en pasivo, en voz pasiva, qué es lo que significa según las reglas del griego koiné, y entonces eso es lo que vamos a estar considerando. Ahora queremos mostrarles a ustedes un modo ilustrativo, ¿no?, de cómo funciona la voz pasiva del verbo griego. Recordemos que en el caso de Colosenses 1:16 tenemos un verbo en voz pasiva, por tanto es importante dominar esta parte para poder seguir hacia adelante y comprender qué fue lo que Pablo quiso decir. Si Pablo estaba queriendo decir realmente que Jesucristo es pudiéramos decir, el creador genuinamente, como dice Carlos Reyes, o si simplemente estaba diciendo que Cristo participa en la creación como el instrumento que Dios utiliza para ello y no es la fuente final de ello. Lo interesante acá es que la voz pasiva, el agente definitivo, el agente causal, el pelotero, puede estar o no presente. Ahora, la pelota que antes era el complemento directo en un verbo con voz activa se transforma ahora en el sujeto gramatical del verbo pasivo, y aquí el bate sigue siendo el medio por el cual se efectúa la acción. Veamos ejemplos de esto para que lo puedan entender mejor en la práctica, ¿no? Veamos cómo esto funciona. Por ejemplo, la pelota fue golpeada con el bate. Si ustedes se dan cuenta, el agente definitivo aquí no existe. ¿Quién golpeó la pelota? Bueno, se supone que haya sido el pelotero, pero pudo haber sido Juana, María, el niño, el vendedor de helado, quién sabe. No se dice específicamente en esta, y yo utilizo esta oración porque es, desde el punto de vista sintáctico, muy parecida a Colosenses 1:16, donde dice, porque por él, en él, ¿quién es él? Bueno, por el contexto sabemos quién es él, lo mismo aquí. Si leemos el contexto vamos a enterarnos quién golpeó la pelota. Pero en la oración propiamente no se nos dice quién es, en él. Es decir, quien sea, fueron creadas todas las cosas. Aquí la pelota fue golpeada por un bate. El agente definitivo no existe. La pelota, si ustedes se acuerdan, era el complemento directo del verbo activo. En un verbo activo transitivo tiene que haber un complemento directo, es decir, debe haber un complemento que nos diga quién recibe directamente la acción del verbo activo. En el caso de la voz pasiva, este deja de ser un complemento para llegar a ser el sujeto gramatical que recibe la acción del verbo. Fíjense que básicamente es la misma función. Él recibe la acción del verbo, no deja de recibirla, solamente que ahora, por haber un verbo pasivo, se transforma de complemento directo a sujeto gramatical. Y el bate es el medio o instrumento que se usa para efectuar la acción, o sea, es el agente intermedio, se le pudiera llamar, no plenamente, ¿no? Pero bueno, de cierto modo, como dice Wallace, ¿no? Se pudiera hablar de él, o pudiéramos mencionar a él como si fuera un agente intermedio. En realidad es el medio, ¿no? Utilizado. Veamos el caso de la traducción. Todas las cosas fueron creadas con su poder. Recuerden que la oración activa fue Cristo creó todas las cosas con su poder. Bueno, ahora aquí el agente definitivo ya no se menciona. ¿Quién fue quien creó todas las cosas? No se dice aquí en esta oración. Por tanto, el agente definitivo no se encuentra. Sin embargo, el sujeto, todas las cosas que antes era el complemento directo, ahora se ha transformado en el sujeto gramatical del verbo. El verbo es pasivo. Claro, en español tiene que estar compuesto por lo que ya explicamos. Y con su poder simplemente es el instrumento, el agente que él utiliza. Puede ser el agente intermedio, dependiendo de qué cosa de lo que se está hablando. O en este caso es realmente un medio. O sea, el agente de medios. Ya teniendo claro qué cosa es la diferencia entre un verbo activo y los componentes de una oración de un verbo activo y un verbo con voz pasiva y los componentes de la oración con voz pasiva, y teniendo presente que Colosenses 1:16 no es una oración que tenga el verbo en voz activa sino en voz pasiva, tenemos que preguntarnos: Hoti en auto ectise tapanta. ¿Qué significa? O sea, este verbo en voz pasiva
Significa porque por él fueron creadas todas las cosas, indicando que Cristo es, en auto, es aquí el agente, pudiéramos decir, final, el agente causal, es el creador. O significa en auto etirse tapanta, porque mediante él fueron creadas todas las cosas, siendo aquí en auto, en vez de ser o reflejarme el agente final, sería el agente de medio, el medio utilizado. ¿Cuál de las dos? Porque ya vimos que existen dos tipos de formas de traducir. Ahora queremos sumergirnos en lo que Wallace nos dice al respecto. Cosas que tenemos que tener presente para entender bien claro lo que Pablo quiso decir en Colosenses 1:16. Y esto es algo, amigos, si usted quiere leer, si puede comprar el artículo, yo lo compré, de Carlos Luis Reyes, por favor, lea cuidadosamente el artículo. Usted no va a encontrar la palabra pasivo en inglés por ninguna parte. Esto que yo les voy a explicar, Carlos Luis Reyes lo omite deliberadamente. Porque si él explicara esto que vamos a estar viendo aquí, esa afirmación de él de que Cristo es el creador se le echa por tierra. Lo vamos a estar viendo. ¿Cuáles son los componentes principales que tenemos aquí en la expresión o cláusula que tenemos en Colosenses 1:16? Joti en auto ectise tapanta. Bien, tenemos en primer lugar una frase preposicional dativa, en caso dativo, y tenemos un verbo en voz pasiva. ¿Qué importancia tiene eso? Vamos a ver Greek Grammar Beyond the Basic de Daniel B. Wallace. Vamos a estar viendo lo que nos dice Wallace sobre este asunto. Hablando de construcciones pasivas. Fíjense ustedes aquí, construcciones pasivas. Las construcciones pasivas, dice Wallace, pueden ser clasificadas en dos. Es decir, construcciones que tienen el agente expresado o sin expresarse. Ahora, en la página 431, Wallace nos dice: la voz pasiva ocurre algunas veces con el agente, con un agente o medio, como habíamos dicho, expresado. Algunas veces sin un agente o medio expresado. O sea, la voz pasiva puede indicar, pudiéramos decir, el agente mediante el cual se está efectuando, o el medio mediante el cual se está efectuando, la acción, en este caso el bate, recuérdense, o incluso sin el agente final, es decir, el que efectúa la acción, como vimos anteriormente. Él sigue diciendo, todos los usos del pasivo, excepto por los verbos de ponente, no vamos a entrar en lo que es un verbo de ponente a fondo, es simplemente un verbo que puede ser utilizado como un verbo activo, aunque desde el punto de vista morfológico es pasivo, porque no existe en la morfología del verbo un verbo activo. Pero con eso no se queme en la cabeza, no tiene nada que ver con lo que estamos examinando. Él solamente nos está ayudando, los que conocemos el griego, a entender la excepción en este caso. Él dice, todos los usos del pasivo naturalmente ocurren con ambos, es decir, con o sin el agente. Por tanto, dice él, la presencia o ausencia de un agente no es, pudiéramos decir, intrínsecamente la parte del significado del pasivo. O sea, él dice, mira, el agente puede estar presente o no, el agente o el medio, ¿no? Puede estar presente o no, eso no importa. El pasivo, su naturaleza propia, su significado propio no depende de si el agente está expresado o no. Entonces pasa a decir, sin embargo, y esta es la parte que nos interesa, el tema de la agencia, noten esto, el tema de la agencia arroja mucha luz sobre el significado general de un autor y debería incluirse en la discusión de la voz pasiva. Este es el punto central. Bueno, nos dice, mira, puede que esté presente o no, pero si está presente, para entender lo que el autor quiso decir, hay que considerar qué clase de agente es el que se está utilizando. Es muy importante si se está utilizando un agente que sea el agente final o causal, o un agente intermedio, o simplemente un agente, o no un agente, digamos, en este caso, el medio. ¿Por qué Wallace menciona que esto es tan importante? Bueno, vamos a considerar acá, recordamos otra vez los tipos de agentes que existen. El agente final o agente causal, que no es más que el agente que efectúa
¿verdad? Es el que es últimamente responsable por la acción. Noten ustedes, no es que solamente la efectúe, ¿no? Sino que es el responsable, es la causa de la acción. El intermediario, que es el agente que lleva a cabo la acción para el agente final, y el medio impersonal, que es aquello que el agente utiliza para ejecutar un acto. Y él dice, bueno, técnicamente esto no indica agencia, no, tan solo un sentido más amplio. Pero aquí el medio impersonal, yo no voy a ponerme ahora a explicar todo esto, todo lo que Wallace dice sobre él, pero él dice, mira, que sea impersonal solamente significa que el individuo o aquello, la cosa que haya sido utilizada como un medio impersonal, es utilizada como un instrumento, como el lápiz que usted utiliza para escribir. Dice, sin embargo, Wallace, sin embargo, eso significa que no vaya a ser una persona. Y él pone el ejemplo en su gramática, Dios nos ha disciplinado por medio de nuestros padres. Él dice, bueno, aquí Dios es el agente final porque es la causa de la disciplina, y en este caso, por medio de, es simplemente, dice él, el medio impersonal, porque se encuentra en una construcción muy específica que vamos a estar considerando ahora y que se encuentra en Colosenses 1:16. Y él dice, por tanto, aquí tenemos un medio supuestamente impersonal, pero que realmente es una persona. Poquito difícil de comprender, yo lo sé, pero traten, vuelvo a decir, si hay alguna duda con relación a algún concepto, por favor déjenme saber y explico con más calma ahí en los comentarios. Bueno, aquí ahora tenemos que Wallace nos presenta una tabla en la cual él nos va a estar mostrando cómo se forma estructuralmente, es decir, desde el punto de vista sintáctico y morfológico, la agencia, cómo se expresa la agencia dentro del griego koiné en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el agente final generalmente es formado por medio de las preposiciones hupo, apo y para, todas ellas con el caso genitivo. Y pueden ser traducidas aquí en este caso por medio, de parte de o por. Aquí, no por medio, perdón, por, en el caso de apo con genitivo, por o de. En el caso de para más genitivo es procedente de o por. Aquí, cuando usted se encuentra un verbo con la expresión hupo más genitivo, aquí se está hablando de un agente final, el agente causal. Bien, en el caso del agente intermedio, es decir, de ese agente que lleva la acción a cabo para otra persona, o sea, él está actuando, pero en realidad es un representante de esa otra persona, no es la fuente de la acción, se utiliza la preposición dia más genitivo. Ojo con esto porque la vamos a ver en Colosenses 1:16, que nos va a confirmar lo que vamos a decir a continuación sobre Colosenses 1:16, y significa por medio de él. Ahora, el medio impersonal, recordemos que aunque es impersonal, puede ser un individuo, una persona que no esté, quien esté siendo utilizado para la acción. ¿Cómo se expresa el medio impersonal? La agencia, bueno, recordemos que Wallace dice agencia en un sentido más amplio. El medio impersonal en el Nuevo Testamento. Wallace nos dice, bueno, el primero que nos da es la preposición en más el caso dativo. Noten esto que interesante. Y significa con o por medio de en, dativo. Aquí, por medio de también se puede traducir esta preposición inglesa. Y por, no el por que es utilizado, pudiéramos decir como agente final, sino más bien como, podemos decir, es un medio impersonal. Es algo, volvemos a recordar lo que nos dijo Wallace anteriormente sobre lo que es aquí el medio impersonal. Dice que es aquello que la gente usa para efectuar la acción. Por tanto, este por aquí no es el mismo por que tenemos en el agente final o el agente causal. Y ya teniendo esto presente, note usted que el medio impersonal, es decir, aquello que es utilizado para efectuar una acción, se expresa con la preposición en más el dativo. ¿Y qué es lo que tenemos precisamente? Es lo que tenemos justamente en Colosenses 1:16. Dice, medio impersonal. El medio impersonal, por medio del cual la acción verbal es ejecutada, se expresa mediante la preposición en más dativo. También se puede usar el dativo, el caso dativo solo,
en la mayor parte de las construcciones, o raramente la preposición ek más el genitivo. El nombre en dativo no es necesariamente impersonal, pero es concebido como tal, es decir, no es impersonal, pero es como si fuera impersonal. Usualmente hay un agente implícito que quien usa el sustantivo o nombre en el dativo como su instrumento. O sea, hay alguien que está ejecutando la acción mediante ese instrumento que se expresa, como dice aquí Wallace, mediante la preposición en más el dativo. Cuando usted ve esto y tiene un verbo que se encuentra en voz pasiva, usted lo que tiene ahí es un dativo de medio. Está diciéndose que esa persona o ese objeto se hace personal o impersonal, como ya dice Wallace bien claro. Dice claramente ahí Wallace que no necesariamente tiene que ser impersonal, lo dice aquí, dice no necesariamente impersonal. Bueno, ese medio es utilizado por alguien más para efectuar la acción como un instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Bien, yo se lo voy a mostrar para que lo puedan entender. La carta fue escrita con el lápiz, o por medio del lápiz, o por el lápiz. Bueno, aquí obviamente alguien utilizó el lápiz, que es el instrumento. El lápiz simplemente es un instrumento. Al lápiz no se le atribuye la acción que se está efectuando, sino que simplemente es, en este caso, está diciéndose simplemente que él es el instrumento utilizado por alguien más. Y como dice Wallace, que se expresa eso en griego koiné, con la preposición en más el caso dativo. ¿Y qué tenemos en Colosenses 1:16, amigo mío? No solamente tenemos un verbo que es pasivo, sino que le acompaña una frase preposicional formada por la preposición en, nótela usted aquí, y auto, el pronombre personal, en dativo. En él, es decir, ¿cuál fue el medio utilizado por alguien para crear todas las cosas? Cristo. Fue el instrumento utilizado. Por eso algunas traducciones, como vimos ahorita, dicen claramente, Dios, por medio de él Dios creó. Esas traducciones, aunque aquí, por supuesto, no dice Dios creó, aquí se está, como dice Wallace, noten esto, hay un agente implícito quien usa al nombre en nativo como su instrumento. Así que lo que aquí nos está diciendo claramente Pablo no es que Cristo es el creador. No está diciendo Él creó todas las cosas con un verbo en activo, como vimos en el libro de Apocalipsis 4:11, sino que está diciéndonos, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es el instrumento que alguien más utilizó para crear todas las cosas. Sigamos adelante. Así que aquí Pablo nos está diciendo, Jotien auto etise tapanta. Es decir, Él fue el instrumento mediante el cual fueron creadas todas las cosas, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué no nos explica claramente Carlos Luis Reyes y noten ustedes que Wallace está describiendo esto justamente en lo que es, o vamos atrás, las construcciones pasivas. Las construcciones pasivas tienen o no un agente. Cuando lo tienen, dice Wallace, pueden haber tres tipos de agente. Y aquí él nos dice cómo se forma el agente impersonal de medio, es decir, que muestra el instrumento utilizado por alguien más para efectuar la acción. Y él nos dice claramente que es mediante la preposición en más dativo, por lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque él fue el instrumento para crear todas las cosas o las demás cosas. Esto nos da claramente una idea de que los trinitarios están ocultando aquí claramente la verdad de lo que Pablo está diciendo. Si Pablo hubiera querido decir que Cristo fue el creador, lo último que hubiera utilizado es un verbo pasivo con una combinación adicional de un dativo de medio, de una frase preposicional con la preposición en más un dativo, un nombre en dativo. Pablo no hubiera usado eso. ¿Por qué usó esto? Porque Pablo está queriendo dar una idea completamente diferente y el resto de la oración de Colosenses 1:16 lo prueba. Vamos a verlo. Él dice, porque en él, es decir, él es el instrumento, es como se pudiera traducir dinámicamente, por medio de la cual todas las cosas fueron creadas. Alguien más lo usó como el instrumento para crear todo. En los cielos, en la tierra,
las visibles, las invisibles, se hacen tronos, se hace señoríos, se hacen gobiernos, se hace autoridades. Ahora noten esta expresión aquí. Tapanta dia autou. Todas a través de él, kai eis auton y para él, ectistai, fueron creadas. Y volvemos a tener nuevamente aquí un verbo que no nos está diciendo bajo ningún concepto que él es el creador. Noten ustedes qué interesante. Dia autou. ¿Por qué llamamos la atención a esto aquí? Veamos por qué. Porque dia más genitivo, que es lo que usted ve aquí, autou ahora, en vez de estar en dativo, se encuentra en genitivo. Dia más el genitivo nos dice que es el medio, el agente intermedio. Es decir, él es, notemos esto, aquel por medio de quien Dios ha creado todas las cosas. Y esto lo vamos a estar examinando muy cuidadosamente cuando estemos examinando Proverbios capítulo 8, porque Pablo, al utilizar ambos medios, ambas construcciones, el de medio impersonal y el agente intermedio, nos está dejando saber en primer lugar que Cristo es el instrumento en manos de Dios para crear, pero que participa activamente en la creación, aunque no es el creador, porque para ser el creador no puede ser ni el medio impersonal ni el agente intermedio, sino el agente ultimado, y para eso tendría que haberse usado la construcción jupó en genitivo, apó en más genitivo o para más genitivo. Y eso no fue utilizado por Pablo. Por lo tanto, Carlos Luis Reyes, usted ha engañado a su audiencia, usted no ha dejado saber esto claramente, que Walla nos expresa aquí. Y es que Cristo no es el agente final, Cristo no es el creador, Cristo es el medio, el instrumento que Dios utiliza. Tuvo participación en la acción, pero en nombre, representación y acompañando a otro, como vamos a ver cuando examinemos el libro de Proverbios capítulo 8. Esto, queridos amigos, nos deja claro, noten ustedes aquí, que está panta dia autou etistai, es decir, dice el sujeto de un verbo pasivo. Volvemos otra vez a enfatizar, esto es un verbo pasivo, no un verbo activo, recibe la acción que está expresada por dia más genitivo, y aquí el agente nombrado es el intermediario, no el último, o sea, el final. O sea, aquí nos está diciendo, hey, mira, esto no es el agente final, tal como esto no es el agente final. Esto es un agente de medio o un medio instrumental. Es decir, es el instrumento que Dios utilizó para crear, y aquí es aquel que acompañó a Dios en la creación, es decir, aquel que en nombre de Dios participó activamente en la creación. Amigos míos, esto es sencillo de entender. Yo sé que puede ser un poquito complicado de entender, pero vamos a estar viendo ahora otros elementos que nos prueban hasta la saciedad que esto que estamos considerando aquí, Pablo lo hace intencionalmente. Porque algo que generalmente, fíjese, no hacen los trinitarios, déjame explicarles este detalle, es tratar de entender la teología de Pablo sobre la creación. ¿Por qué decimos esto? Y esto es algo que muy interesantemente, y lo vamos a estar considerando cuando estemos tratando en videos próximos, Juan capítulo 1 versículo 3, en donde Robertson, Archibald Thomas Robertson, insigne gramático del siglo XX, él expresa ahí en su comentario, imágenes verbales del Nuevo Testamento, así como se tradujo del inglés al español. Él expresa que en la Biblia siempre la fuente de la creación es el Padre. Vamos a ver un momentico, vamos a abrir para ello el Bible Walk para ayudarles a entender cómo esto funciona. Bueno, aquí tenemos 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 en el Bible Walk, en el texto bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas, la quinta edición, la última edición que han sacado hasta el momento. Este es un texto que claramente expresa la teología de Pablo con relación a la creación y la diferencia entre Dios, el Padre, y nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo alajumín, dice él, pero para nosotros, es decir, para los cristianos, eis seos, un Dios. Con esta frase concisa, Pablo está especificando que los cristianos son monoteístas. Pero Pablo no está diciendo aquí un Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No. Pablo nos está diciendo aquí un Dios, y entonces él pasa a calificar a ese Dios. Ho Pater, el Padre.
Él no dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No, cuando Él pasa a hablar del Señor Jesucristo, Él no dice aquí que este Señor Jesucristo es Dios. Él dice, Kai eis curio, y un Señor. Está poniéndome a Cristo Jesús en una categoría totalmente diferente a la del Padre. Noten ustedes que aquí el Padre es Dios, es decir, un Dios, ese Dios único del cristianismo, en plena armonía con el libro de Juan capítulo 17, 1 a 3, donde Jesucristo llama al Padre el único Dios verdadero, y nos dice que Cristo es nuestro Señor. Pero lo interesante es que la expresión griega que Pablo utiliza aquí para ambos está conectada al proceso de creación. ¿Por qué decimos esto? Veamos esto. Él dice ex, es decir, de parte de quién, procedente de quién. ¿Ve? Ex who. El pronombre relativo who es quién. Ex, procedente de quién, del Padre. Tapantas. O sea, procedente del Padre todas las cosas. Es decir, hay que entender que aquí Pablo está diciendo claramente que el Padre, quien es nuestro Dios, y dice Pablo en el versículo anterior, aunque a cualquier otro se le llame Dios, y eso incluye al Hijo. El Padre, que es nuestro Dios, es el Dios todopoderoso, es el Dios creador, porque todas las cosas proceden de Él. Él utiliza la preposición griega ex más aquí el pronombre relativo en genitivo, que es una expresión que indica procedencia. Por tanto, tenemos un Dios que es el creador de todas las cosas, que es de quien vienen todas las cosas. Interesante. Porque entonces cuando habla del Señor Jesucristo dice, Kai heis kurios Jesus Cristo, es decir, y un Dios, un Señor, perdón, no un Dios, no heis seos, sino heis kurios Jesus Christos. O sea, Jesucristo. Y cuando ahora nos habla de Cristo como nuestro Señor, hace una diferencia entre el Padre, y esto lo reconoce Robertson, lo vamos a estar viendo pronto. Él dice acá, Diahu tapanta. Dia más genitivo, habíamos visto anteriormente acá, que es el agente intermedio. O sea, aquí Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Cristo es el agente intermedio que Dios utilizó para que de parte de Él, procedente de Él, como el agente final, todas las cosas llegaran a existir. Es decir, el agente final aquí no es Cristo, el agente final es el Padre. Y cuando nos habla de la posición de ambos en la creación, nos hace una diferenciación entre aquel que es nuestro Dios y aquel que es un Señor nuestro. Es decir, es algo simple, claro, la teología de Pablo es clara. El Padre es la fuente de la creación, el Hijo es el instrumento o incluso el agente intermedio que Dios utiliza para la creación. Por tanto, puede decirse que Cristo es el creador, es la fuente de la creación. Volvamos otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 11, y observemos acá cómo nos dice claramente el verso. Axios ei. Digno tú, ho curios kai ho seos gemón, el Señor y Dios nuestro. La 20 donzas, es decir, el tomar la gloria o recibirla, dependiendo si usted lo ve desde el punto de vista de tomar o de recibir. Kaiten timen y el honor, kaiten dinamin y el poder, hoti. ¿Por qué? Hoti, otra vez lo mismo que en Colosenses 1:16. Porque tú, el pronombre personal, etizas, nombren ustedes, noten ustedes aquí que es un verbo indicativo auristo activo. Auristo porque es pasado, activo porque quien está efectuando la acción es aquel que está sentado en el trono. Tú, etizas tan panta, creaste todas las cosas, caidiatoselema, es decir, y a través de tu voluntad, por tu voluntad, todas son y todas fueron creadas. Qué interesante. Y fíjense que aquí ahora se usa un verbo pasivo, pero no se utiliza el medio ni el agente intermedio. Simplemente se utiliza acá, noten ustedes, diatoselema, es decir, en este caso es la preposición dia más
el acusativo, que Wallace nos dice que es simplemente la causa. Por causa de tu voluntad, traduce la traducción de Nuevo Mundo, ¿ve? O por tu voluntad, traduce aquí la Reina Valera, es prácticamente lo mismo. Todas ellas son y fueron creadas. ¿Qué clase de diferencia lo que tenemos aquí, Hotisu etitsas tapanta, con lo que nos encontramos acá en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo número 16? Hoti en auto etitse tapanta, porque por medio de él, dice la traducción del Nuevo Mundo, fueron creadas todas las cosas. Así que, volviendo de nuevo a esta diapositiva de acá, tenemos que preguntarnos, ¿qué estructura utilizó Pablo para indicar la función de Cristo en Colosenses 1:16 en relación a las demás cosas creadas? ¿Es Cristo mismo el creador de cuanto existe? Con su poder creó todo, por él fueron creadas todas, porque por él fueron creadas todas. ¿Es eso cierto? Se utiliza a Cristo ahí, se presenta como el agente ultimado según Wallace. La construcción elegida por Pablo, que consiste en un verbo en voz pasiva, con una frase preposicional, un dativo de medio, indica que Cristo es enfocado en la primera expresión de Colosenses 1:16 como el instrumento que Dios utilizó para crear todas las cosas. Y su participación fue simplemente en nombre de su Padre, como un agente intermedio, según se puede ver después cuando dice dia autou. Por tanto, la forma de traducir correctamente este verso no es que las cosas han sido creadas por Cristo, sino que por medio de él, dice la traducción del Nuevo Mundo, por medio de él, dice Colosenses 1:16, por medio de él, dice la traducción, la nueva traducción viviente, por medio de él, dice la traducción en lenguaje actual, fueron creadas todas las cosas. O, aunque la gente no se menciona, Dios creó todas las cosas. Esto pone de relieve de manera inequívoca que cuando los trinitarios afirman que Colosenses 1:16 muestra a Cristo como el creador, están mintiendo de una manera deshonesta. Y es la razón por la cual, cuando usted viene aquí, y yo les voy a hacer la prueba para que lo puedan ver, vamos a abrir el artículo de Luis Carlos Reyes. Aquí lo tienen en pantalla. La estructura y retórica de Colosenses 1:15 al 20. Vamos a abrir el cuadro de diálogo aquí y vamos a poner la palabra pasivo en inglés, passive. Le damos Enter y ¿qué nos dice? El editor de PDF ha finalizado la búsqueda del documento. No se ha encontrado nada que esa palabra no ha sido encontrada. ¿Por qué no toca en su extenso artículo Carlos Luis Reyes el pasivo que se encuentra en Colosenses 1:16? La razón es simple, queridos amigos. Si Carlos Luis Reyes tiene que explicar la construcción pasiva con un dativo de medio que se halla en Colosenses 1:16, su afirmación de que el propósito de Pablo es mostrar que Cristo es el creador de todas las cosas, que toda la creación ha sido atribuida al Hijo, se cae por completo, y aquellos que lean su artículo van a ver una vez más en Colosenses 1:16 Cristo no es el creador, y cuando se habla de él como el primogénito de todas las cosas, se habla de él como la más excelsa de las criaturas que Dios ha creado, y al mismo tiempo alguien que precede a todo lo demás, porque él es el instrumento que Dios usó para crear todo lo demás. Bueno, los elementos que hemos mostrado aquí han sido claramente explicados, son sólidos, muestran claramente que Pablo utilizó una estructura lingüística totalmente diferente a la que uno esperaría si en realidad Pablo nos estaba queriendo decir que Cristo era el creador. Ahora, antes de finalizar el programa, yo quiero compartir con ustedes acá este libro de Archibald Thomas Robertson, uno de los más grandes eruditos del griego que se han visto, como casi todo erudito trinitario. Y digo esto con propiedad, en su momento lo voy a demostrar, como lo he hecho con Wallace, como Wallace a veces su teología intenta, y lo vamos a estar viendo muy pronto también con relación a Tito 2.13, cómo su teología se introduce dentro de su gramática en ocasiones cuando tiene que ver con asuntos cristológicos, es decir, relacionados con la deidad de Cristo. Y este libro, Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, con una traducción de su obra original en inglés, tiene en el comentario sobre Juan 1.3, que es citado con mucha frecuencia. Yo quiero mostrarles a ustedes Juan 1.3 lo que nos dice.
Vamos a ver acá la Reina Valera de 1960, perdón, de 1989, en Juan capítulo 1, versículo 3. Generalmente aquí, fíjense, dice, aquí de esta traducción, interesantemente, a pesar de ser trinitaria, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, dice acá, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Bueno, lo interesante, por medio de Él, aquí, vamos a ver, es dia auto, si no me equivoco. Vamos a buscar un momentico en el Nuevo Testamento griego. Juan capítulo 1, versículo 3, para ver si recuerdo con precisión la frase griega. Efectivamente, dia auto. O sea, panta dia auto egéneto. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Lo interesante de este asunto es que Robertson, cuando va a estar explicándonos lo que esa frase significa, y esta frase, amigos y hermanos, a veces es traducida como y Él o por Él fueron hechas todas las cosas, como que Él es la causa, el agente final, como menciona Wallace, de la creación. Y lo interesante de este asunto es que Robertson, un gramático del griego koiné trinitario, nos dice lo siguiente con relación a lo que significa la expresión ahí, que se encuentra en genitivo y tiene la preposición dia, y esto va a coincidir plenamente con lo que nos muestra Wallace, que dia más genitivo es agencia intermedia, no es el agente final, no es el agente causal, sino que es la agencia intermedia. Todas las cosas, panta, dice aquí Robertson, la frase filosófica era tapanta, las cosas, o todas las cosas como las tenemos, y noten ustedes aquí, 1 Corintios 8:6, acuérdense que la acabamos de considerar, es donde dice Pablo que el Padre es nuestro único Dios, y que de Él proceden todas las cosas, o sea, es la fuente, la causa de la creación. Romanos 11:36, donde se atribuye la creación también al Padre, y Colosenses 1:16, donde vimos que Cristo es presentado, según la gramática griega, como el agente intermedio o el agente impersonal de medio. Bueno, recordemos, yo digo agente, que Wallace dice claramente, la agencia no está muy precisa ahí. En el versículo 10, Juan emplea cosmos, el universo ordenado, para el todo. Fueron hechas, egéneto. Segundo auristo de indicativo en voz media de ginomai, el auristo constativo cubriendo la actividad creativa considerada como un acontecimiento, es decir, algo que ocurrió en el pasado y que se considera toda la actividad de creación de principio a fin como un solo acontecimiento. En contraste con la existencia continua que denota en los versículos 1 y 2, esto lo vamos a estar tratando pronto, no nos vamos a meter en ello porque aquí también, y es interesante que Robertson aquí se contradice a sí mismo. Lo vamos a ver cuando examinemos cómo el verbo eimi en realidad ahí no indica una continuidad en el tiempo eterno, como algunos trinitarios intentan hacernos ver, pero ese no es el tema que estamos tratando hoy. Pronto vamos a estarlo tratando si Dios quiere. Todas las cosas vinieron a existir. Es lo que significa acá egéneto. La creación así es presentada como un devenir, es decir, ginomai, en contraste con el ser, eimi. Por medio de él, dia autu, aquí llegamos a la parte que nos interesa. Por medio de él como el agente intermedio de la obra de la creación. Noten esto. ¿Qué nos está diciendo aquí Robertson? ¿Es Cristo la fuente de la creación? ¿Es Cristo el agente final? Aquí en el libro de Juan 1.3 dice Robertson, no. Aquí se está utilizando dia autu. ¿Ve? Esto se pronuncia como un blending, como en inglés. Dia autu. Es decir, y por eso es que ustedes ven aquí que tiene un apóstrofe, porque la alfa final que tenía aquí, la preposición, simplemente se elimina porque la palabra que le sigue tiene también acá una vocal. O sea que dia autu, dice él, es simplemente una indicación de que Cristo es el agente intermedio en la obra de la creación. El logos es la explicación de Juan de la creación del universo. El autor en Hebreos 1.2 designa al Hijo de Dios como aquel por medio del cual también hizo el universo. Y antes de continuar, vamos a Hebreos 1.2 para que ustedes puedan ver qué interesante y cómo lo que hemos estado examinando hasta aquí queda claramente establecido también acá en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Noten ustedes acá, dice aquí, Hasu ton hemeron tuton, o sea, dice acá, en estos últimos,
los días, es decir, en los últimos días. Y entonces aquí pasa a hablar de Dios como tal, es decir, tuto, que es un pronombre demostrativo que nos está indicando que tenemos que buscar hacia atrás al versículo 1, en donde nos habla, vamos a verlo un momentico, nos dice que Dios, o sea, ahí el sujeto obviamente de ese pronombre es Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas. Noten ustedes aquí, miren ustedes aquí, la misma forma que encontramos en Colosenses 1:16, es decir, tenemos acá la preposición en más una frase que se encuentra acá en dativo, y aquí nos dice, noten, de muchas maneras, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, es decir, por medio de los profetas, y aquí lo que se utiliza es exactamente la misma forma en la que encontramos en Colosenses 1:16, es decir, un dativo de medio, el medio que Dios utilizó para hablar, el instrumento que Dios utilizó para hablar, fueron los profetas, pero ¿quién fue quien habló? Este era el caso que yo les mencionaba a ustedes ahorita, en Colosenses, en Hebreos 1:1. Ahora, en el versículo, después de decirnos que mediante estas personas, y ahora utilizando, noten ustedes, utilizando un dativo de medio, es decir, mostrando que ellos son el instrumento que Dios utilizó, aquí Él nos dice, bueno, pues es decir, Dios, en los últimos días, es decir, en los tiempos en que estamos, en el tiempo de Pablo, el alesen, o sea, nos ha hablado Jumín a nosotros en juío. Noten, aquí vuelvo a utilizar nuevamente una frase dativa, fíjense qué interesante, una frase dativa, para indicar el medio, el instrumento que Dios utiliza, es decir, una frase preposicional con la preposición en y un sustantivo en dativo, que igual habíamos visto anteriormente, nos estaba diciendo que simplemente es una expresión que indica el medio que Dios ha utilizado. Así que tal como Dios utilizó a los profetas como un medio, como un instrumento para comunicarse, en nuestros tiempos Dios ha utilizado, dice Pablo, a su Hijo, ¿para qué? Para hablarnos a nosotros. Aquí está el verbo, aquí está el pronombre que indica tercera persona del plural, primera persona del plural, a nosotros. ¿Y cómo nos ha hablado a nosotros? Dice en su Hijo, es decir, por medio de su Hijo. Aquí tenemos un dativo de medio. Esto refuerza lo que ya hemos explicado en Colosenses 1:16 como una prueba palpable. Ahora bien, hom, o sea, ¿a quién? Ese quien, es decir, ha colocado kleronomo, es decir, como heredero de todo. Así que todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo y para Él, porque Dios le ha hecho heredero. Noten esto, es Dios quien le hace a Él primogénito de todas las cosas, y ese es un elemento esencial, porque evidentemente eso nos está dando una clara indicación de que Cristo está subordinado a su Padre incluso antes de venir aquí a la tierra. Ahora, después de decirnos que Cristo es el heredero, es precisamente el primogénito de todas las cosas, Él utiliza aquí la preposición de a. Fíjense ustedes, la pueden ver acá, con, en este caso, el pronombre relativo en genitivo, y sería a través del cual. A través del cual. Aquí, kei tiene más bien una función coordinante, pero no la función coordinante que estamos acostumbrados, y, sino que sería también, a través del cual, también, o bueno, como lo traduce aquí la Reina Valera, así mismo, dia autukai, epoesen tus aionas, y a través del cual creó todas las cosas. ¿Quién creó? Aquí lo dice. Joseos, es decir, el Padre, el mismo que habló a través de los profetas, el mismo que habló aquí a través de su Hijo en juío, otra vez el dativo de medio. Este que ha hablado a través de los profetas, este que ha utilizado a los profetas como un instrumento, este que utilizó a su Hijo como un instrumento de comunicación, y a quien ha constituido como heredero, dice que él utilizó Diahu, es decir, a través del quien también creó todas las cosas. No solamente habló por medio del Hijo, sino que a través de su Hijo ha creado todas las cosas. Y esto refuerza la comprensión que tenemos de Colosenses 1:16 y destruye el argumento trinitario, porque Pablo, que es quien escribe el libro de Hebreos, y la mayor parte de la gente está de acuerdo con eso, aunque hay críticos que dicen que no, pero Pablo, en su teología,
de una manera continua, de una manera precisa, nos está diciendo, hey, el Hijo es un instrumento, el Hijo es un medio que Dios utiliza, el Hijo participa junto con el Padre, pero como un agente intermedio o como finalmente un medio impersonal. Recordemos que Wallace nos dice, un medio impersonal no significa que no sea una persona, solamente que es visto como un instrumento en manos de quien está ejecutando la acción. De manera que Dios no deja a un lado la acción creativa por completo, sino que junto con su Hijo y a través de su Hijo crea todas las cosas. Y la causa final, como vimos en el libro de Apocalipsis 4:11, sigue siendo el Padre. Por eso es que aquí, y volvemos atrás, perdonen que yo corté un momentico aquí lo que estábamos viendo en Robertson, pero quería mostrarles a ustedes cómo hay una armonía total en las Escrituras, y por eso es que él nos está diciendo acá que el autor de Hebreos 1:2 designa al Hijo de Dios como aquel por medio del cual hizo también, mira, aquí utiliza también, no a sí mismo, la traducción que les estaba dando ahorita de Kai, por medio del cual también hizo el universo, por medio del cual. Pablo afirma rotundamente que en él, es decir, ya lo vimos ya claramente, es como instrumento, en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y que todo fue creado por medio de él, y para él, claro, ya vimos en Hebreos 1:2, que el Padre le ha constituido heredero de todas las cosas. Por ello, no es una doctrina peculiar la que Juan enuncia aquí. Dice él, oye, mira, el resto del Nuevo Testamento está de acuerdo con el hecho de que el Hijo de Dios no es la fuente primaria de la creación, sino que es simplemente el instrumento, el medio. Y decimos simplemente no en modo despectivo, sino comparándolo con su Padre. Hay una diferencia entre ser la causa, el originador de una acción, y otra, el instrumento que es utilizado. Y la Biblia hace una peculiar distinción aquí, de una manera precisa, por la manera muy precisa en que utiliza el dativo de medio y que utiliza el instrumental a través de la preposición día más genitivo. Entonces dice ahora acá, esto que Juan nos está diciendo aquí, por medio de él, no como algunas traducciones como la Reina Valera 60, por él fueron creadas todas las cosas. No. Momentico, eso no es lo que nos está diciendo aquí. Robertson nos está diciendo, esta expresión tiene que ser considerada a la luz del resto del Nuevo Testamento. Y aquí nos está diciendo Hebreos 1:2 claramente cuál es la relación que existe entre el Padre y el Hijo con relación a la creación. El Hijo es el instrumento, es el medio, el Padre es la fuente. Y para rematar, aquí, ahora, Robertson nos dice, en 1 Corintios 8:6, recuérdese que fue el texto que acabamos de considerar, donde Pablo dice, para nosotros un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor, el Hijo, a través de quien o por medio de quien todas han sido creadas. Pablo distingue en 1 Corintios 8:6 entre el Padre como la fuente primaria, es la fuente primaria de todas las cosas, y el Hijo como el agente intermedio, como aquí, es decir, como en Juan 1:3, Diahu. Miren, amigos, para que entiendan el punto, y era lo que yo les mencionaba a ustedes, ¿no? Que el trinitario que trata de demostrar con Colosenses 1:16, con el libro de Juan 1:3, que Cristo es el creador, no está viendo el panorama, el cuadro completo. Este hombre que es trinitario, este hombre que, y yo los voy a demostrar en su momento, cuando examinemos Juan 8:58, si Jehová lo permite, vamos a ver cómo él intenta aislar el verbo eimi como algo absoluto, cuando en realidad hay una relación adverbial dentro del pasaje, y él lo sabe. Lo que pasa es que él tiene que hacerlo para poder identificar a Cristo con Dios ahí en Éxodo 3:14. O sea, los trinitarios tienen esa característica, introducir su teología, como no está explícita en la Biblia, como no se encuentra en ninguna parte en la Biblia, como no hay una declaración que indique que Dios es tres personas en una, y ni mucho menos, y más bien es todo lo contrario, necesitan introducir su teología por medio de sutilmente utilizar la gramática, forzando la gramática por medio de la teología. Pero este hombre nos dice aquí, un momentico, mira, hay que ser honestos con esto. En un arranque de honestidad dice aquí, no está diciendo que Cristo sea la causa de la creación. Y auto aquí es lo mismo que en Hebreos 1:2, donde se nos dice que el Padre, primero, habló en los profetas, es decir, lativo de medio, los profetas fueron el instrumento. Ellos hablaron, claro, pero ¿a quién se le atribuye la palabra? Últimamente a Dios, que es la fuente de ellos. Entonces nadie va a decir, los profetas fueron los que, la causa de la profecía, porque ninguno de ellos tenía el poder de profetizar o de comunicar la voluntad divina, sino que la fuente era Dios. Y es lo mismo con relación
al uso de este dativo instrumental, de este dativo de medio, allá en Colosenses 1:16. Cristo es el instrumento que Dios utiliza, es el medio que Dios utiliza, es el agente intermedio, pero no es la fuente de la creación, y eso Pablo lo dice claramente, y por eso es que uno dice, oye, ¿cómo es posible que esta expresión sea sacada del contexto paulino, de la teología paulina? Y eso lo vamos a estar viendo también, lo hacen con el libro de Tito 1:12. Vamos a ver cuando estamos examinando, si Dios lo permite, pronto vamos a estar produciendo algunos videos sobre la regla de Gran Bishop. Le voy a hablar ahorita un poquito más sobre ello. Perdón que me espacie un poquito más, pero yo creo que esto les va a dar el cuadro más completo. ¿Cómo sacan de la teología paulina y fuerzan la teología paulina, la echan a un lado para hacer su propia interpretación trinitaria tal día? Pero cuando uno examina la teología paulina, uno puede ver la diferencia entre Dios el Padre, el Dios nuestro, el único Dios nuestro según Pablo, aunque a otro se le llame Dios, y un Señor. No dice, para nosotros hay un Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. No, dice, un Dios, el Padre, y un Señor. Y aquí me está diferenciando, hay una diferencia de categorías. Dios y Señor, Jesucristo. Ese Dios nuestro, de Él proceden todas las cosas, es el creador de todas las cosas. Ese Señor nuestro es el instrumento que Dios ha utilizado. Y cuando vamos aquí a Robertson nos dice, en Juan 1:3 es lo mismo. Usar Juan 1:3 para decir que Cristo es el creador de todas las cosas es absurdo. ¿Por qué? Porque el contexto nos está diciendo, en el principio, Génesis 1:1, muy probablemente, era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios. Eso nos remonta a que hay alguien, el agente creativo principal, el causal, el Padre, con quien Cristo se encuentra. Y entonces, al decir que por medio de Él, está diciéndonos que el Padre, que es la fuente de la creación ahí en Juan 1:1, por medio de Él, el Padre ha creado todas las cosas. ¿Qué nos dice esto? Nos dice claramente que Cristo no es para nada el creador de todas las cosas, como aquí Carlos Luis Reyes nos quiere hacer ver. Y eso no lo digo yo, eso lo dice un académico trinitario. Yo les he hecho el examen en el griego a la luz de una gramática trinitaria como es la de Wallace, para que ustedes puedan ver primero que hay no se trata de la cita de la autoría. Robertson dijo, no, espérate. Yo primero les presento el cuadro completo, les muestro las categorías gramaticales envueltas, la relación sintáctica envuelta, las conclusiones exegéticas a la luz de la gramática griega, distintos pasajes del Nuevo Testamento en donde Pablo, que es quien habla allá en Colosenses, nos está diciendo cuál es la relación entre el Hijo y el Padre en torno a la creación. El Padre es la fuente, el Hijo es el medio o instrumento utilizado. Y entonces estamos ahora ya capacitados para poder juzgar Colosenses 1:16 con un contexto paulino bien claro. ¿Nos dice Colosenses 1:16 que el Hijo es el creador? No. La estructura lingüística utilizada aquí debió haber sido diferente, Carlos Luis Reyes. Usted que nos decía que si él quería decir que el primer creado era Jesús, tenía que haber utilizado prototipos y otras expresiones lingüísticas que usted propone. Bueno, si él quiso decir que Cristo era por encima de la creación, pudo haber utilizado otras estructuras lingüísticas que ya yo le he propuesto. Vean los videos anteriores, por favor. Tradicionalmente a eso, para decir que era el creador, tenía que haber usado una forma distinta. Y esa es la razón de por qué yo les hago énfasis en esto. Carlos Luis Reyes no toca el tema del verbo en voz pasiva, ni del dativo de medio, que ahí se interesa, porque él sabe perfectamente bien que si lo toca se embarca. Y yo reto a Carlos Luis Reyes de que nos explique esto de una manera diferente a la que Wallace nos está diciendo aquí. Aunque no está explicando Colosenses 1:16, por supuesto. Wallace simplemente está explicando las categorías gramaticales tal como se encuentran en el fenómeno lingüístico de la lengua griega. Pero cuando usted esas categorías las analiza, las encuentra en Colosenses 1:16, examina el contexto, ve la teología paulina, usted dice, ok, aquí todo corresponde con lo que Pablo enseña en 1 Corintios 8, 5 y 6. Y entonces dice Robertson, y lo que Juan nos dice después de Pablo, esto no es algo nuevo. O sea, cuando Juan escribe su evangelio, ya esto estaba en circulación por mucho tiempo dentro de las iglesias cristianas. ¿Quién es la fuente de la creación? El Padre. Y por eso cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la voluntad de aquel que ha traído a la luz todas las cosas, de aquel que ha creado todas las cosas, en Apocalipsis 4:11 se refiere al que está sentado en el trono, que recordemos que el Hijo tiene que acercarse para tomar el rollo de la mano de él, y que es el Padre de Jesús.
aquel que es llamado Dios Todopoderoso, el que es y quiere y que ha de venir. Ese los versículos 3 y 4. Entonces, aquí Robertson, amigos, nos está cerrando el cuadro diciéndonos, hey, mira, esto no es teología nueva, Juan ya esto lo conocía, de hecho, por eso dice aquí, no es una doctrina peculiar, es decir, algo propio de Juan, no, mira, Juan, no, es algo que ya Pablo había mostrado aquí claramente, que hay una distinción entre el Padre como la fuente primaria, es Who, y de todas las cosas el Hijo como el agente intermedio, como aquí en Juan 1.3, Diahu. Así que, queridos amigos, resumiendo para concluir, indica Colosenses 1.16 que Cristo es el creador de todas las cosas. La respuesta simplemente es no. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo que no es activo. Si Pablo hubiera querido decir que Cristo era el creador de todas las cosas, pudo haber utilizado una fórmula como la que se aparece allí en Apocalipsis 4.11, donde dice, tú has creado todas las cosas. Hubiera dicho, él ha creado todas las cosas. Hay una expresión lingüística asequible para Pablo allí. Pero además de eso, en vez de utilizar el dativo de medio, hubiera utilizado alguna de las preposiciones más genitivo, como apó, jupó más genitivo y para más genitivo. Él pudo haber utilizado esto y al utilizar estas preposiciones con el genitivo, en vez de con el dativo, hubiera dicho, bueno, mira, por él fueron creadas todas las cosas. No es lo que nos está diciendo aquí. Pablo no está utilizando esto. Adicionalmente, en el mismo verso después pasa entonces a utilizar una fórmula diferente. De autu, es decir, a través de él, mostrando aquí que es el instrumento y al mismo tiempo está asociado a su Padre en la actividad. Es aquel que efectúa en nombre del Padre, en representación del Padre, la acción. Así que Pablo nos está diciendo, fíjate, sí, él participa, pero finalmente él es el instrumento en manos de Dios. Como los profetas lo fueron, como acabamos de ver allí en el libro de Hebreos 1 y verso 2. Y esto queda totalmente avalado, esta conclusión de que Cristo no es el creador de todas las cosas, porque es la fuente de la creación, porque por causa de su voluntad todo llegó a existir, sino que es el Padre. Cuando aquí Robertson nos está diciendo, esto no es algo peculiar de Juan. Ya Juan 1.3 queda descartado como un elemento para decir que Cristo es el creador, porque quien usa a Cristo, por medio de quien es el Padre crea todo, ese es el Padre con quien él estaba, según el libro de Juan 1.1. Bueno, creo que lo que hemos presentado necesariamente extenso, porque como pudieron ver tuvimos que explicar conceptos gramaticales un poco difíciles, pero si usted es un estudiante de la Biblia que disfruta de llegar al fondo de la verdad, como siempre hemos dicho, recuérdese Juan 17.1-3, Cristo le dice a su Padre, esto significa vida eterna. Lo que estamos jugándonos no es algo sencillo, es la vida eterna. Y si lo que estamos creyendo no es lo que Cristo enseñó, si lo que estamos creyendo es una doctrina tardía, que no está en armonía con lo que los discípulos del Señor Jesucristo enseñaron, puede que perdamos la vida eterna. Entonces, por eso es que estudiar esto a fondo merece la pena, aunque tenga, para mí mismo, por ejemplo, es un sacrificio tener que hacer toda esta investigación lingüística, no para mí porque la conozco, sino para poder transmitírsela a ustedes de una manera didáctica. Y yo sé, algunos me han dicho, hermano, es que a veces es difícil digerir, y yo siempre digo, bueno, yo trato de rebajar, ¿no?, el plano académico a lo más accesible posible, pero sin, pudiéramos decir, sin matar la enseñanza, ¿no?, sin dejar de presentar la enseñanza tal como es, porque de lo contrario no sería honesto, ¿no? Entonces, yo pienso, queridos amigos y hermanos, que lo que hemos considerado hasta aquí es suficiente para poder mostrar una verdad ineludible. Cuando Pablo en 1 Corintios 8, 5 y 6 define diciendo, no importa que a otros se les llame dioses, o sea, cualquier otro que se le llame dioses, para nosotros, dice Pablo. ¿Para quién? Para los cristianos, porque Pablo era un cristiano. Así que podemos decir, para nosotros los cristianos, un Dios. Aunque a otros se le llame dioses, no importa a quién más se le llame dioses, dice Pablo, hay un Dios. Y hermanos, miren, si hubo un momento preciso de la historia del pensamiento cristiano en donde Dios pudo haber inspirado precisamente a uno de sus siervos para explicar que Él es un Dios trino y uno al mismo tiempo, es este. Porque con una expresión simple pudo haber dicho,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no, Pablo entra en plena armonía y congruencia con la enseñanza de Cristo en Juan 17:3, que dice que el único Dios verdadero es el Padre, al decir un Dios. Y entonces identifica a ese Dios, el Padre. Y, noten, no dice, y el Señor Jesucristo, no, él dice, y un Señor. Hay un salto de categoría, hay un cambio de categoría. ¿Por qué Pablo no incluye a Cristo? ¿Y por qué no incluye al Espíritu Santo en ninguna de estas categorías? Bueno, pues simplemente porque, dice Pablo, la fuente de la creación es Hu, es decir, de parte de quien viene todo, es simplemente el Padre. Y el instrumento que Dios utiliza para efectuar la creación en auto es justamente el Hijo. Una verdad clara que nos hace entender por qué el Señor Jesucristo, al hablar de su Padre, dijo: tú eres el único Dios verdadero.